Germán, los girasoles son una flor que nos acompaña todos los veranos. Los encontramos en la campiña o en una mesa y forman parte de nuestra cultura holandesa, especialmente los girasoles de Van Gogh. Su significado sigue siendo enigmático y a la vez claro, brillante como el color amarillo. ¿Podrías comentar esta dualidad genial del cuadro? Van Gogh es uno de nuestros puntos de referencia y creo de la cultura universal, ¿no? y en especial los girasoles, aunque tiene otros cuadros igualmente extraordinarios. Pero estos girasoles, que como sabes son 7, que se conservan 4 originales y 3 copias, pero las copias las hizo él, o sea, son en realidad copias de originales, y cambió de hecho alguna cosa al copiarlo. Tenemos uno en Londres, muy famoso, en el National Gallery, y luego una copia en el Van Gogh Museum de Ámsterdam, ¿no? Estos son quizás los más conocidos. Nosotros hemos visitado mucho otro de esos 7 que tiene un trasfondo azul verde, en Filadelfia, y que está, hay una copia en Múnich, en fin, hay en Londres y en varios sitios, ¿no? Bueno, estos cuadros, los girasoles, acabo de ver que en la nueva exposición del National Gallery en Londres, que ha reunido creo que 80 cuadros de Van Gogh, va a ser la más impresionante de las que nunca se han hecho sobre Van Gogh, porque han venido de todas partes del mundo y de colecciones privadas, y lo único que no me ha gustado es que dicen que lo importante es la relación entre todos los cuadros, lo que querían hacer, y un poco quitar de en medio a Van Gogh. Y eso a mí me parece que, con respecto, por ejemplo, a los girasoles, por centrarnos en algo, Van Gogh es esencial. Es decir, la persona, la personalidad, etc. Bueno, conocemos muy bien su vida porque se conoce muy bien su vida por muchas razones. Sobre todo conocemos de su familia, el padre que era un pastor protestante muy exigente, y él que tuvo una vida muy difícil, vivió muy pocos años, 37, y realmente empezó a pintar ya al final de los 20, cuando de verdad empieza, y luego durante 7-8 años produjo 800 cuadros. Sí, pintaba una producción impresionante. Claro, esto se podía, entre otras cosas, porque ya había tubos de pintura, en fin, era una pintura muy, no como en el siglo XVII, que tenía que hacerlos todos los colores, etc. Pero bueno, la cosa es que él tiene la suerte de tener un hermano extraordinario, Theo, cuya correspondencia es extraordinaria entre los dos hermanos, que era un marchante de arte en París. Entonces, en un momento dado, Van Gogh no conseguía nada, entonces fracasaba en todos sus trabajos, y el hermano le dice: vente a París, y se fue a París, y allí pues tuvo la suerte de conocer a muchos pintores y desde luego ponerse en contacto con los impresionistas, todo ese color. De repente los cuadros que venía él pintando cambian totalmente, y de los, totalmente, sí, de los colores sobre todo. De los comedores de patatas, o los que comen este cuadro, y luego los maravillosos colores que va a tener en todos sus cuadros, que son luminosos, pero muy distintos, no tienen el florilegio, tantos flores como de Manet o a Monet, de los impresionistas, es muy distinto. Se llama postimpresionismo. Postimpresionismo, efectivamente. Entonces, bueno, en un momento dado, el hermano también se harta, porque él, cada vez que tenían invitados, Van Gogh la montaba. Entonces decide irse a Arles, al sur de Francia, y quería que formara allí una colonia, como había las colonias que se habían formado en Holanda, en Laren, ¿no? Que iban los de Ámsterdam, y también había otra en la escuela de La Haya, muy famosa. La Haya también. Sí. Entonces, bueno, pero el único que le sigue es Gauguin, el gran pintor,
y pues Gauguin era muy distinto a él, porque Van Gogh era un pintor que miraba y pintaba la realidad, y Gauguin, como sabes, pinta lo que tiene en la cabeza, era un imaginista, digamos. Sí, sí. Total, llega Gauguin, y por eso ando con esta ruta, como sabes, porque le prepara 2 cuadros de girasoles. Para decorar la Uno habitación. el que está en Filadelfia, que hemos mencionado, y el otro el que está ahora en Londres, entonces, para decorarlo, ¿no? Entonces llega Gauguin, lo ve y claro, se da cuenta de que allí hay algo muy especial. Bueno, está allí 2 meses, pero acaban enfadándose y hay el famoso incidente en que Van Gogh se corta una oreja y tienen que llevarle al hospital. Bueno, entonces, lo que me importa es, como digo, estos girasoles maravillosos que está pintando, estamos hablando del año 88, 89, un año antes de su muerte, muere en el 90. Estos son, no se pueden, o nosotros no los podemos separar de la persona, de Van Gogh. ¿Por qué no lo podemos separar? Porque ese color amarillo, ¿no? Ya es de una luminosidad extraordinaria. Esto a nosotros nos parece tan... Claro, en España lo tenemos, en Sorolla, en muchos pintores del Levante español, pero esto es... El Van Gogh es de una luminosidad, este amarillo extraordinaria. Que antes nunca lo empleó, es el color de la esperanza, ¿no? Claro, claro, la esperanza. Y entonces estos girasoles que giran siguiendo al sol, es decir, esa búsqueda permanente de la luz, eso es, en parte para una persona que sufre de depresiones, que tiene toda clase de problemas, en decir, en esa parte que los seres humanos tenemos oscura, en su caso era un pozo tremendo del que tenía que subir para poder comportarse de una manera normal, ¿no? Era un alma torturada, ¿no? Siempre tenía esa lucha. Claro, entonces los girasoles hay que entenderlos como esta maravillosa enfrentamiento y búsqueda de la vida, de la luz, ¿no? Pero luego también, y esto a veces se olvida, estos girasoles hay algunos que están muertos, que están secos, las hojas. Sí. Entonces, claro, eso quiere decir que está pensando en el ciclo de la vida, ¿no? Que una cosa es la flor cuando está totalmente viva y la otra es cuando ya ha perdido, ¿no? Hay ahí como si dijéramos esos toques, ¿no? Es casi como la parte de sombra de su alma. La sombra. Está el verde y está la sombra, ¿no? Entonces, y el amarillo. Y entonces, en esa parte de sombra nos damos cuenta que él está allí, ¿no? Y luego, lo que, como siempre digo, hay algo que creo que lo he leído en otros autores, es en el medio de esos girasoles están las semillas, es decir, los girasoles del próximo año, cuando caigan a la tierra de nuevo. Entonces, hay también un poco de esperanza. Yo creo que él, como todos los que están luchando en la vida, en la sombra, tienen también derecho a pensar que va a haber algo que los va a redimir y que los va a ayudar, que es el futuro, ¿no? La semilla. Pero esos girasoles, ¿no? Por eso yo, cuando lo veo, son flores, pero yo lo siento como algo muy vivo y lleno de alma, del alma, del espíritu del gran pintor que es Van Gogh. Sí, y cuando lo piensas así, es muy emocionante porque ves ahí la lucha del pintor, lo que ha sido la vida para él, y así explica mucho más del cuadro que cuando lo ves en una consecuencia de muchos cuadros y que simplemente analizas y dices, bueno, esto dio este paso y luego este. Claro. Y mirándolo así es emocionante realmente. Entonces yo creo que este hombre que en vida solo creo que vendió un cuadro, hoy en día es
El más famoso. De los más famosos del mundo, ¿no? Por esta fuerza de su color. Sí. Bueno, muchas gracias, Germán, por tu explicación.